Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el lanzamiento de una nueva campaña contra el hambre, la número 62 de Manos Unidas. Vamos a celebrar el amor de Dios que se entrega por nosotros y quiere que ese amor le hagamos vida, entregándonos a los demás. Sabemos que hay muchas personas, hermanos nuestros, a quienes no llega lo que Dios ha creado y nos sigue regalando para el bien de todos. Manos Unidas nos invita a considerar que somos responsables del bien común y nos llama a contagiar solidaridad. Ese es el lema de esta campaña: contagia solidaridad para acabar con el hambre. Demos gracias a Dios, autor de toda bendición, por los bienes que reparte entre nosotros, y pidámosle nos ayude a compartirlos con generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pide que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos de esta parroquia de Íscar, también aquellos que a través del canal diocesano podéis luego seguir esta celebración, querido Juan Carlos, que presides la caridad de esta parroquia, y José María, delegado episcopal en la asociación Manos Unidas. Saludo a su presidente que está aquí con nosotros. Queremos con esta celebración, en este día que llamamos Día del Ayuno Voluntario, hacer este lanzamiento sencillo, en medio de las circunstancias de esta pandemia, de la campaña de Manos Unidas. Porque es verdad que las posibilidades de organizar actividades, de encontrarnos en el templo, de realizar colectas incluso, están disminuidas por esta situación de restricciones. Pero no es menos cierto que la propia pandemia ha hecho crecer las necesidades en tantos lugares del mundo. El hambre, que es un resumen de injusticias, está precisamente por la pandemia, por la crisis económica añadida a la pandemia, llegando a tantas y tantas personas de lugares lejanos a nosotros, desgraciadamente también en lugares cercanos a nosotros. Y nosotros celebramos la Eucaristía, y como siempre empezamos la Eucaristía pidiendo perdón, porque de alguna manera el caer en la cuenta de esta realidad del hambre, cuando en la Eucaristía lo que se celebra es el amor de Dios y nosotros nos encontramos como hermanos, pues esta realidad del reparto injusto de las riquezas, de la falta de solidaridad y de vivencia de la fraternidad, de una u otra forma nos toca, y por eso pedimos perdón. Hemos repetido en el Salmo: dichoso el que está absuelto de su culpa. Lo primero, para que el Señor nos absuelva de nuestros pecados, es reconocer la culpa. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. El propio libro del Génesis
que estamos leyendo estos días, en la primera lectura de este viernes, pone delante de nosotros la realidad del pecado del origen, que nace de la desobediencia y que luego se hace apropiación y asesinato. Fruto de esa apropiación viene esta situación de las injusticias. Y nosotros, a través de esta organización católica vinculada a la Iglesia, pues Manos Unidas, queremos expresar de esta manera la fraternidad que en cada Eucaristía se hace presente. Rezaremos juntos el Padre Nuestro para, a través de esta organización, poder hacer llegar nuestra cercanía y solidaridad a personas de tantos lugares de la tierra. En realidad, el lema de este año quiere jugar con esta realidad de la pandemia. Todos estamos viendo cómo evitar los contagios y, sin embargo, y tenemos el cartel, decimos contagia solidaridad. Ante los contagios, el contagio del virus que causa una enfermedad que puede ser mortal, la organización Manos Unidas nos dice: vivamos otro contagio, el contagio de la solidaridad. Esto que podríamos considerar que es como un juego de palabras, como un intercambio de actitudes, nos sirve también en la campaña contra el hambre, porque para poder responder al hambre que tienen tantos de nuestros hermanos, es preciso, queridos amigos, que nosotros experimentemos también el hambre de Dios, el hambre de fraternidad, el hambre y sed de la justicia, del que Jesús hace una bienaventuranza. Venimos a la Eucaristía y podríamos preguntarnos: ¿verdaderamente tenemos hambre de Dios? Llevamos casi un año teniendo que celebrar la Eucaristía con restricciones. Vivimos unas cuantas semanas, más de un par de meses, prácticamente sin celebrar la Eucaristía, celebrándolo a solo el párroco, alguna persona, con los templos cerrados o si estaban abiertos para expresar nuestra esperanza, sin que hubiera nadie. Sería una buena cosa que nuestro pueblo católico dijera, se preguntara: ¿hemos tenido hambre de la Eucaristía? Seguro que cualquiera de nosotros, si nos pasamos un par de días sin comer, no digo nada un par de días, solo si tenemos costumbre de merendar, sin merendar por la tarde, o sin comer. Y experimentamos hambre. Podríamos decir lo mismo de la Eucaristía dominical. No hemos celebrado la Eucaristía, hemos tenido hambre de la Eucaristía. Porque ese hambre de la Eucaristía, ese deseo de la Eucaristía, es el que va a hacerse verdaderamente en nosotros luego fraternidad y solidaridad. Fraternidad entre nosotros y entrega de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros bienes en favor de los que más lo necesitan. Así que si el contagio nos sirve para decir contagiemos el amor, contagiemos la solidaridad, que la campaña contra el hambre nos haga decir tenemos hambre del Señor. Por ejemplo, el año pasado no pudimos celebrar el Tríduo Pascual con toda su fuerza, con todo el cariño con el que nuestras parroquias preparamos el oficio del Jueves Santo, del viernes, la vigilia pascual, el domingo de Pascua. Tenemos hambre de celebrar el Tríduo Pascual y por eso nos dispondremos siempre. La campaña de Manos Unidas es como un prólogo, como un pregón de la Cuaresma. En la Cuaresma se nos propondrá el próximo miércoles de ceniza oración, ayuno y limosna. Y ya hoy Manos Unidas nos dice ayuno. Ayuno voluntario que se transforma en limosna. Ayuno voluntario para poder expresar la fraternidad. Pues bien, amigos, que esta campaña contra el hambre nos haga contagiar solidaridad,
para combatir así el hambre en el mundo. Que esta campaña contra el hambre nos haga tener hambre del Señor, hambre de la Eucaristía. Que este día del ayuno voluntario nos anime a vivir una Cuaresma en la que la oración, el ayuno y la limosna pongan nuestro corazón a punto para celebrar la Pascua del Señor. Cómo no dar las gracias ya en este momento a tantas personas que en muchas de nuestras parroquias, especialmente parroquias del mundo rural, tienen una sensibilidad especial con Manos Unidas. Organizan unas cosas u otras que, insisto, tanto la campaña anterior como esta se han visto tan restringidas por la pandemia, pero que en todo caso tratamos de hacer esfuerzos de imaginación y de buscar la manera de expresar nuestra cercanía con aquellos hombres y mujeres, con aquellos niños y ancianos de tantos lugares del mundo que sin pandemia viven la pandemia del hambre y que ahora, además de la pandemia, unida a otras pandemias de otras enfermedades y a la peor de las pandemias, que es la injusticia, padecen el hambre. Que encuentren en nosotros, en los que estamos aquí ahora, en esta parroquia, en Íscar, y a quienes puedan seguir la celebración a través del canal diocesano, que todos estemos así dispuestos a responder a la llamada que el Señor nos hace de contagiar amistad y fraternidad, de tener hambre de Dios para combatir el hambre en el mundo. Hemos colocado junto al altar el cartel de esta campaña Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. La imagen es un niño que contagia alegría y optimismo, que levanta las manos agradecido y dispuesto a empaparse de este regalo de solidaridad simbolizado con la lluvia. También traemos la lista de los 8 proyectos asumidos por la Delegación de Manos Unidas en Valladolid y los arciprestazgos que los han elegido. Hacemos presentes a las personas de India, México, Tailandia y República Dominicana que se beneficiarán de ellos. También presentamos el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesucristo entregado por amor. Él nos ayudará en nuestro compromiso por acabar con el hambre de pan, de cultura y de Dios, como decían las socias fundadoras de Manos Unidas. Juntos lo conseguiremos. Manos Unidas, Campaña contra el Hambre, es una organización no gubernamental de desarrollo, católica, de voluntarios, cuya misión es la lucha contra el hambre, la miseria, la desigualdad y la exclusión, y sobre todo contra las causas que lo producen y las estructuras injustas que lo mantienen. Porque sabemos que es la búsqueda del bien común y la construcción de un mundo más justo, necesitamos el apoyo solidario de toda la sociedad, especialmente en estos tiempos de pandemia, que está agravando una crisis ambiental, sanitaria y sin precedentes. Por todo esto, desde Manos Unidas denunciamos que las cifras del hambre y la pobreza han empeorado a causa de la actual pandemia y que las comunidades más vulnerables no tendrán asegurado el acceso a vacunas para enfermedad. Que la crisis sanitaria del coronavirus ha encontrado a la humanidad ya inmersa en una alarmante crisis medioambiental, vinculada especialmente tanto con el cambio climático como con el uso abusivo de los recursos naturales y que incide especialmente en las comunidades más vulnerables del sur. Demandamos programas globales que permitan garantizar a toda persona sus derechos básicos más elementales, como la propia vida, la alimentación, la salud, el agua y el saneamiento y la vivienda y la educación. Un compromiso firme de los poderes políticos, económicos y sociales en no buscar la superación de la crisis económica causadas por el coronavirus mediante la vuelta al uso intensivo de combustibles fósiles, la sobreexplotación de los recursos no renovables o la deforestación. Queremos manifestar nuestra convicción de que la principal aportación de Manos Unidas es acompañar a las comunidades más empobrecidas y vulnerables
en su lucha por diseñar e implementar su bien común como marco para vivir los derechos de la dignidad humana, siendo agentes de su propio desarrollo. Solo con la participación de todos es posible caminar hacia un mundo donde los derechos humanos dejen de ser una declaración de intenciones para convertirse en justa realidad. Es lo que nos demandan nuestros socios locales y las comunidades a las que representamos. No basta hablar de las nociones de solidaridad y bien común. Hay que creer en ellas y no es suficiente creer en ellas. Hay que trabajar para conseguirlas. Por eso les invitamos a contagiar solidaridad para acabar con el hambre en el mundo.